Voy a ir de lo general a lo particular. Transparencia Electoral de América Latina es una organización de la sociedad civil que viene trabajando, como les decía, en la región, siguiendo el calendario electoral, siguiendo los procesos electorales, y nos guía un concepto que es el de elecciones con integridad, ¿no? En las elecciones íntegras se respetan los derechos políticos de los ciudadanos, se respeta el derecho a elegir y a ser elegido, y esta es una cuestión fundamental que está consagrada, como bien decía Jaime y Laritza, en la vasta normativa internacional, ¿no? Por lo tanto, adelanto la conclusión, quizá esto puede resultar desprolijo, pero Cuba es el contraejemplo perfecto de lo que entendemos por elecciones con integridad. Ni forzándolo podemos llegar a semejante situación. Realmente Cuba hace todo lo que no se tiene que hacer en materia de elecciones con integridad. Y ahora vamos a ver punto por punto. ¿Cuáles son estos requisitos, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un Estado de Derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, ¿no? Bueno, recién Laritza hablaba de este particular concepto que asumió el régimen, que aparte es un concepto difícil de pronunciar, por eso no lo voy a mencionar, pero obviamente nada tiene que ver con el Estado de Derecho y con la división de poderes, ¿no? Otro requisito importante es el de crear organismos electorales competentes, independientes, que generen confianza en la población. Los procesos electorales tienen una base muy fuerte relacionada con la credibilidad. Digo, los que votan tienen que confiar en el sistema para votar y para participar, ¿no? Entonces me da la sensación que este también es uno de los puntos centrales. Profesionalismo, independencia, nada que ver con lo que está pasando en Cuba hoy por hoy, y bueno, y hace 6 décadas, ¿no? Digo, ni más ni menos. Se deben crear normas para facilitar la competencia multipartidaria sobre una base de respeto entre los contrincantes. En Cuba no hay contrincantes. Laritza justamente mencionaba esto que a nosotros también nos llamó la atención. Las boletas de votación tienen, es el mismo número, la cantidad de candidatos con la cantidad de cargos a elegir, por lo tanto no hay ningún tipo de opción, de alternativa. Es decir, es un sistema electoral sin contrincantes, ¿no? Digo, en donde no se sabe bien qué función cumple, aunque ahora voy a decir en realidad cuál es la función de fondo que cumple este sistema, ¿no? También entre los requisitos se deben eliminar barreras jurídicas, políticas, administrativas que dificultan la participación política universal e igualitaria. El sistema electoral de Cuba es un catálogo de abusos institucionales, desde el primer momento hasta el último momento. En este libro que hicimos, que tiene una base documental muy interesante, se cuentan vivencias en primera persona de muchos cubanos, muchas cubanas, que tuvieron la audacia, el coraje de desafiar este sistema, y obviamente aquí está muy bien reflejado todas las vicisitudes que tuvieron que afrontar, ¿no? Otro de los temas, el último requisito de las elecciones con integridad, dice lo siguiente: se debe regular el financiamiento político incontrolado, oculto e indebido. Bueno, esto claro, en las elecciones competitivas es un tema central y hoy las democracias competitivas de la región están cuestionando o debatiendo la cuestión del financiamiento en campañas, etcétera, etcétera. Pero en Cuba no es el caso, porque nadie financia las campañas y el sistema hace que el individuo esté aislado, solo, enfrentando a no se sabe quién. Por lo tanto, ese candidato, ese vecino que pretende participar en una asamblea de base de nominación, tiene que hacer campaña con su plata, con su dinero. Y todos sabemos cuál es la delicada situación que vive Cuba, el cubano. Entiendan ustedes que no hay cubanos que puedan destinar parte de sus ingresos a financiar su propia campaña. Entonces esto los pone en una situación de absoluta desigualdad con los candidatos del régimen, que si bien no se presentan por partido, son los candidatos del régimen y cuentan con las mieles, con los beneficios del sistema, ¿no? Bien.
Para llegar a estos objetivos relacionados con las elecciones con integridad, los gobiernos, los estados, los partidos políticos, los legisladores, hacen un gran esfuerzo en las democracias competitivas. Implementan políticas públicas en ese sentido, asumen el desafío de la democracia y de la competencia electoral. Reconocen ellos que la democracia se respeta la decisión del ciudadano y que en democracia, por sobre todas las cosas, se gana y se pierde. ¿No? Esto es tan simple. En democracia se gana y se pierde. Este tema, lamentablemente, no resulta tan fácil para los dirigentes políticos de Cuba. Pero quiero resaltar entonces el esfuerzo que están haciendo muchos países en la región que también atraviesan problemas de financiamiento, crisis económicas, países con mucha pobreza, con muchas crisis institucionales. Sin embargo, hay una voluntad de querer hacer las cosas bien. A veces no sale, pero hay voluntad, ¿no? Y me parece que entonces esto vale la pena resaltar. La observación electoral, la Carta Democrática Interamericana son recursos muy valiosos que, como les comenté, estos países han abierto sus procesos electorales. Este no es un tema menor, para que puedan ser observados por organismos supranacionales, como es el caso de la OEA. Va la OEA, lleva a sus observadores, hacen los informes del proceso electoral y esas autoridades electorales luego implementan algunas de esas recomendaciones. Este es un juego virtuoso que ha consolidado la institucionalidad democrática en la región en los últimos 20 años, diría yo, 30 años. ¿No? Y tiene mucho que ver con la tercera ola democrática. Por lo tanto, ahí hay como una bifurcación. Hay países que aceptan el desafío de la democracia competitiva, con problemas, pero los aceptan, y hay países que toman otro camino, ¿no? El camino de la eternidad del poder, de la concentración en el poder, de los abusos institucionales y de la violación de derechos políticos, por sobre todas las cosas. Y bueno, cuando hablamos de esta bifurcación, me parece que puedo traer aquí, sin forzar demasiados los hechos, el caso de Venezuela. Me parece que Venezuela es un caso paradigmático al respecto, porque desde el 98 a esta parte se ha dado un proceso de deterioro institucional muy importante, de degradación del sistema democrático, de las elecciones, y esto trajo, por sobre todas las cosas, un enorme costo político, económico, social, a esa sociedad que vio perder su entramado democrático, ¿no? Venezuela lo ha pagado con hambre extrema, con éxodo masivo, con desmantelamiento del aparato productivo generador de riqueza, con desabastecimiento, con violación de derechos humanos, violencia institucional y corrupción generalizada. Todo esto no fue algo que apareció de un día para el otro. Evidentemente la realidad de Venezuela mucho tiene que ver con el desmantelamiento de la democracia, que era una democracia seguramente imperfecta, con problemas, uno no dice eso, uno no es negacionista, pero evidentemente la situación de hoy también debe verse con un lente, con algo de aumento. Y mucho tuvo que ver esto, desgraciadamente también, con los populismos autoritarios que generaron esos autoritarismos competitivos, ¿no? Como plantea la ciencia política al respecto. En el caso de Cuba ya no estamos ante un autoritarismo competitivo, estamos ante algo mucho peor, ¿no? Vamos a hablar entonces de Cuba, que a eso vinimos. En realidad vamos a hablar del régimen que impera en Cuba, ¿no? Hace 6 décadas, y como siempre digo, es el think tank más importante que tiene la corriente ideológica autoritaria en nuestra región, porque evidentemente desde Cuba salen todos los proyectos autoritarios que nosotros padecemos inclusive en nuestros países, en Argentina, en Bolivia, en Nicaragua, en muchos países de la región hay corrientes autoritarias que, si bien forman parte del entramado democrático del país en cuestión, tienen una referencia en Cuba, ¿no? Y esto genera ruido, genera problemas, genera inconvenientes para consolidar la democracia, porque no hay democracia sin actores democráticos. En las democracias competitivas hablamos de los problemas que generan las fake news, ¿no? De la forma que distorsionan los procesos electorales. Bueno, en Cuba tenemos fake election, ¿no? Estamos ante algo mucho peor, ¿no? Estamos ante elecciones, como dice la ciencia política, elecciones fabricadas, en donde ya se conoce el resultado de antemano.
¿O no se sabía que Miguel Díaz-Canel iba a ser presidente? Se sabía hace ¿cuántos años? Un año por lo menos, ¿no? O 2, exacto. Tuve como politólogo la oportunidad de trabajar en el sistema electoral de Cuba, y esto quiero resaltarlo, ¿no? Generalmente en la ciencia política, cuando analizamos elecciones y sistemas electorales, nos ocupamos siempre de las elecciones competitivas. ¿Cómo son las elecciones en democracia? Ahora, poco sabemos cómo son las elecciones bajo regímenes totalitarios. Sin embargo, los regímenes totalitarios hacen elecciones. Corea del Norte hace elecciones, inclusive 3 partidos participan en Corea del Norte, más que en Cuba, 3 partidos. China, hace elecciones, el Partido Comunista, hace sus elecciones. Entonces nos ocupamos del caso Cuba junto a CADAL, que es una organización que trabaja mucho con nosotros y nosotros trabajamos mucho con ellos. Decidimos hacer este trabajo que tiene que ver entonces con recuperar la experiencia también, aparte del aporte académico, recuperar la experiencia de un montón de cubanas y cubanos que trataron de enfrentar al sistema electoral. Este libro se ocupa de las elecciones 2017-2018, de las últimas, por lo tanto tiene mucha actualidad. Y esa base documental la tomamos del trabajo que han hecho, por ejemplo, organizaciones como, menciono algunas, Otro 18, Candidatos por el Cambio, Comisión de Ciudadanos Observadores Electorales, COPE, la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, Arco Progresista, la Mesa de Unidad y Acción Democrática, el MUAD, la Red de Facilitadores Electorales, Red FE, Cuba Decide, el partido UNPACU, que son partidos obviamente ilegalizados y que ahora están sufriendo una represión muy fuerte. Todas estas organizaciones hicieron informes, algunos intentaron presentarse como candidato y chocaron de frente contra este Estado omnipresente y omnipotente, ¿no? Que aparte funciona, no sé si ustedes han visto la película Minority Report, ¿no? Que funciona como una suerte de... el Estado está siempre, se anticipa, ¿no? Hay como una unidad del precrimen. Entonces, cuando una persona intenta desafiar el sistema, ya hay dispositivos estatales que empiezan a ver de qué manera frenan, obstaculizan el trabajo de estos ciudadanos, ¿no? Bien, ¿para qué hacen elecciones los regímenes totalitarios? ¿Para qué? Es una buena pregunta, deberíamos preguntarnos. No tienen necesidad, tienen el control de todo, ¿qué necesidad tienen? Bueno, pero la ciencia política dio una respuesta. La primera función tiene que ver con el control interno, es decir, ponen en funcionamiento a la maquinaria partidaria. Estamos hablando de un Estado, de un régimen de partido único, por lo tanto es una oportunidad que tiene la conducción de ese Estado, ese partido político, para poner en funcionamiento la máquina política y electoral, saber en qué estado está bien, en qué provincia está bien, si tal dirigente funciona o no. Otra función, la segunda, tiene que ver con purgas internas. Claro, en las democracias competitivas hay contrincantes, lo que no hay en Cuba, entonces las élites, los partidos compiten y por el voto del elector, ¿no? Bien. En los regímenes totalitarios esto no ocurre. Entonces, es la elección, una instancia, una oportunidad que tiene el que controla para hacer una purga interna con algún sector que lo desafía o que genera algún problema interno, ¿no? Y después la legitimidad hacia afuera, esto que hace tan bien Cuba, ¿no? Esto de, Cuba tiene una capacidad semántica, conceptual para vender algunas cosas ante la comunidad internacional que llaman la atención, tienen un gran criterio acerca del marketing político, ¿no? Es un régimen viejo, pero desde el punto de vista del marketing político son bastante innovadores, por lo menos osados. Bien, legitimidad hacia afuera, mostrarle a la comunidad internacional que tienen el control. Y bueno, el ejemplo, por ejemplo, de la elección de Raúl Castro, cuando la autoridad electoral da los resultados en el último proceso electoral, informa que Raúl Castro fue el candidato más votado con el 97% de los votos. ¿Qué premio, no? Un premio de la autoridad electoral al líder de la revolución. 97% de los votos, ¿ok? Bien. En democracia no se puede ganar con el 90% de los votos, no existe eso, no existe, es imposible. Las sociedades son diversas, son plurales,
se expresan a través de sistemas electorales representativos, transparentes, o por lo menos tienen la intención de serlo. Por lo tanto, esas sociedades diversas, plurales, tienen que tener algún tipo de correlato en el sistema político. El 97% es la negación de ese correlato, ¿no? Bien, y esto lo digo con conocimiento de causa. La ingeniería electoral es como la energía nuclear, ¿no? Digo, podemos iluminar una ciudad o destruirla sin dejar rastro alguno, ¿no? de esa ciudad. Depende de la utilidad que le demos a la ingeniería electoral. Y en esto también son muy astutos. La ingeniería electoral, uno lee la ley de 1992 y es una cosa, primero, difícil de entender hasta para los profesionales que entienden el tema. Y segundo, es enrevesada, es compleja y, como les decía al principio, es un catálogo de abusos institucionales, ¿no? Después tenemos que escuchar que Cuba es la democracia total, como dijo Balseiro, la titular de la autoridad electoral. Habló también de democracia a la cubana, como si Cuba tuviese algún tipo de especificidad, ¿no? En términos de sistema político. Y para mí el más audaz de todos, que es democracia de partido único. ¿A qué auditorio va dirigida esa palabra? Digo, qué coraje hay que tener para estar en un auditorio, a veces en un organismo internacional, y decir, nosotros somos una democracia de partido único, ¿no? Digo, qué raro que no haya una contrarrespuesta, una pregunta, alguien que cuestione semejante audacia discursiva. Y cierro con esto, porque me he quedado sin tiempo. Un detalle, ¿quién cuenta los votos? La autoridad electoral. ¿Quién es la autoridad electoral? Bueno, es el Partido Comunista, obviamente. Simplemente para que ustedes tengan una idea, está en el libro, hasta cometen errores en la difusión de los datos oficiales. En la última elección, entre boletín y boletín, ¿no? Que daba cuenta de la participación efectiva de los cubanos en la última elección, en el primero se habla de un 85%, casi 86% de participación, y en el segundo de un 89%. Nadie explica cuál es la diferencia. Lo cierto es que hay entre uno y otro una diferencia de 306.000 votos. Imagínense ustedes si en una democracia competitiva, al cierre a la noche, cuando se cuentan los votos, los partidos que compiten están allí ansiosos, la autoridad electoral dice que hay una diferencia de 300.000 votos y no da respuesta alguna, no da ningún tipo de justificación, ningún tipo de rendición de cuentas. Explota, digo, esa elección se cae. Estamos hablando de una diferencia muy importante. Bien, de cara al referendo, se va a hacer este referendo con las mismas condiciones que se hizo el proceso electoral 2017-2018. No podemos esperar mucho. Los votos los cuenta la misma autoridad electoral, ¿ok? O sea que no va a haber diferencia al respecto. La campaña que han hecho las organizaciones de la sociedad civil por el no o por la abstención son interesantes. Es muy probable que haya, sobre todo por las situaciones que se viven en materia climática, las adversidades, el contexto regional que es otro, es muy probable que el no tenga una importante cantidad de votos, o inclusive la abstención. Claro, esos datos no se van a dar a conocer, porque eso es una cuestión de Estado, es una obviedad. Pero el régimen va a saber el domingo a la noche, o cuando terminen de contar los votos, porque Cuba es el ejemplo del manualismo electoral, no hay una computadora funcionando en esa elección. Cuando terminen de contar los votos, es muy probable que se lleven una sorpresa, que tengan malas noticias, que seguramente no se van a difundir, pero van a tener malas noticias. Y uno hace elecciones a veces pueden traer consecuencias imprevistas. Seguramente el proceso electoral que lleva adelante el Partido Comunista, que termina siendo algo inverosímil porque no hay ningún aporte sustancial desde el punto de vista político, no hay nada, es muy probable que ellos hayan pensado que iban a terminar fortalecidos luego del proceso electoral, haciendo un paralelismo con Venezuela, con la elección de Maduro de mayo, que pensaba que con eso cerraba la conflictividad política, y al contrario le vino como un boomerang. Ojo, porque la sensación que tengo es que esta elección también puede ser un ensayo de un error. Acá hay el régimen de Cuba está implementando un proceso electoral en un escenario muy complicado, muy complicado. Por lo tanto, hay que estar atentos a las consecuencias que esto puede traer. Y cierro entonces, la nueva Constitución nació vieja,
porque no es producto de un genuino proceso de participación, por el contrario, se trata de una imposición más. Gracias.